Bueno, quiero hacer unos comentarios sobre los dominios, ya me estoy adelantando, sobre los dominios que estamos estudiando, sobre todo relativo a las funciones definidas a trozos. Vamos a ver, yo estoy adelantando cosas. Probablemente cuando yo haya escrito la expresión y haya hecho el dibujo así tan rápidamente tú digas, vaya, pues a mí no se me ocurre hacer ese dibujo. El dibujo lo hago de manera ilustrativa, es decir, suponiendo que tú no habrías sabido hacerlo en este punto. Lo hago deliberadamente. Lo hago para ilustrar, para mostrar qué es lo que sucede con el dominio y con las funciones implicadas en la función a trozos. Por otro lado, yo también estoy aprovechando para adelantar cosas, límites y continuidad. Eso se puede estudiar de aquí. No lo estamos haciendo aún, Estamos estudiando únicamente el dominio, es decir, qué puntos puedo sustituir yo en la función y tendrán imagen. ¿Qué puntos son problemáticos y no tendrán imagen? Entonces, yo para añadir más información hago el dibujo siempre que puedo. Pero asumo que ese dibujo tú no tienes la capacidad todavía para hacerlo. Es decir, no forma parte del ejercicio. Es un extra que hago yo. Porque así te acostumbras a la forma que tienen las funciones, porque así aprendes a trabajar cuando sean funciones definidas a trozos, pues qué es lo que pasa en una parte, qué es lo que pasa en la otra. ¿De acuerdo? O sea, estoy haciendo más de lo estrictamente necesario. En lo que consiste este ejercicio con el menor igual que -1 y el mayor de -1 es en identificar los puntos que no tienen imagen. Entonces aquí no voy a tener ningún problema porque esto es un polinomio, es x al cuadrado y ahí la imagen existirá siempre. Y este punto tiene un problema, que es en el 0. Y en este caso, ese problema se lo tiene que comer, por decirlo así suavemente. Se lo tiene que comer porque 0 es mayor que -1 y entonces su ámbito de actuación, el ámbito de actuación de la función, llega hasta el 0 y lo rebasa. Entonces, el problema del 0 le corresponde a esta parte de aquí. En la primera función que hice, cuyo dibujo estaba hecho, que era una cosa así, era una parábola, y luego se enganchaba con la función de proporcionalidad inversa. Entonces ahí no había problema con el dominio. Porque aunque 1 partido x se anula en el 0, la función de proporcionalidad inversa nunca llega a actuar en el 0. Es decir, no se prolonga tanto como para encontrarse con ese problema. Sin embargo, aquí, como la función de proporcionalidad inversa actúa a partir de -1, sí que se encuentra con ese problema. Eso lo vamos a ver en más ejemplos. ¿Vale? Lo que quiero es dejar claro que yo estoy adelantando cosas para que te vayan sonando de límites, de continuidad y haciendo el dibujo que no son estrictamente necesarias para resolver el ejercicio. Entonces yo haré con cálculo lo que sea estrictamente necesario para resolver el ejercicio y añadiré más cosas, porque así te suenan y te vas acostumbrando pues a las funciones cuadráticas, a las funciones de proporcionalidad inversa, a las funciones del tipo que sea. ¿De acuerdo? Lo hago para añadir información. Aquí, en este último ejemplo, con x menor o igual que -1 y x mayor que -1, lo que tenemos es lo siguiente. Disponemos de la parábola básica, la que sería y igual a x al cuadrado, o f de x igual a x al cuadrado, y tenemos la función de proporcionalidad inversa. La parábola no tiene ningún problema, la función de proporcionalidad inversa sí. 1 partido por x no existe en el 0. Entonces, dibujadas por separado, tenemos esta y esta. Claro, si yo las uno, tomo una parte de esta y una parte de esta y las pongo en una función definida a trozos, ¿me encontraré con el problema del 0? Pues depende de dónde ponga la barrera.
si es menor o igual que 1, mayor que 1, estaré dibujando un trozo de la función de proporcionalidad inversa que no llega hasta el 0. Por lo tanto, el problema del 0 no me lo encontraré. Eso es lo que sucedía en el ejemplo, en el dibujo anterior, en el ejemplo 11. Y luego decidí hacer el ejemplo 12, que es que el corte de una función con la otra se produce en el -1. Entonces la parábola va cayendo, y luego aquí en -1 es como si dijese dibujo de aquí para allá, que es lo que he dibujado, y entonces el 0 sí que aparece como problema, porque 0 es mayor que -1. Entonces la función de proporcionalidad inversa tiene que lidiar con el 0 y no tiene imagen para él. Por lo tanto, por eso el dominio de la función son todos los reales excepto el 0. Así como con anterioridad, cuando el corte estaba en 1, este problema no se llegaba a presentar y el dominio de la función era todo R. Vale, quiero hacer un comentario también sobre el puntito vacío. Entonces, si nosotros dibujásemos 1 partido x, no habría puntitos vacíos, todos estarían rellenos. Ahí está vacío porque el igual está en x al cuadrado. Entonces, la imagen de -1, si a mí me dicen, calcula la imagen de -1, pues lo que cumple es esto, lo que cumple es el menor o igual a -1. Entonces sustituiría aquí -1 al cuadrado, 1 positivo, -1, 1 positivo, que estaría aproximadamente por ahí. ¿Dónde ponemos el puntito vacío? Pues pensamos en lo siguiente. El truco es pensar, si esta función estuviese definida en -1, si aquí hubiese un igual en vez de estar ahí, ¿cuánto valdría la imagen de -1? Entonces sería 1 partido -1, que es -1, y ahí es donde le ponemos el puntito vacío, porque ahí es donde no está incluido. El -1 está incluido arriba y no abajo. Entonces, allí donde habría tenido la imagen, en caso de estar definida en ese punto, allí donde habría tenido la imagen, lo que hacemos es quitársela, porque va a parar a la parábola, a x al cuadrado. Entonces, yo sé que la imagen de -1 habría sido -1 si se hubiese podido sustituir aquí. Por lo tanto, le pongo el punto vacío y continúo el dibujo con la gráfica de la función de proporcionalidad inversa. ¿De acuerdo? Lo que tenemos básicamente es eso. Básicamente es un collage, una unión de dos trozos. Uno que es este, que es el anterior o igual a -1, que acaba con el punto relleno, y otro que es este, que es para los valores mayores estrictamente que -1, que empieza con un puntito vacío. Todo eso va a pasarnos un montón de veces, va a pasarnos en todas las funciones definidas a trozos. Entonces lo vamos a machacar más y verás en detalle por qué se hace lo que se hace. Insisto en lo que he dicho al principio de este vídeo. Yo estoy haciendo más de lo estrictamente necesario con ánimo ilustrativo, para enseñarte, yo que puedo dibujar las gráficas rápidamente, para ilustrarte qué es lo que está pasando y que eso sirva para que te acostumbres a los distintos tipos de funciones y a cómo se dibujan las funciones definidas a trozos. Pero estoy haciendo más de lo estrictamente necesario. Y de paso también dejo caer cosas de límites y continuidad para que te vaya sonando para cuando lo veamos. De todas formas, los ejercicios que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo con funciones definidas a trozos son ejercicios de dominio. Vamos a estudiar el dominio de las funciones. Todo el resto de cosas que yo diga es un extra para ir adelantándote cosas, ¿vale? Porque creo que es conveniente, ya que estamos analizando el dominio, ya que estamos haciendo dibujos, pues es conveniente que te vaya comentando cosas que a fin de cuentas te vas a enfrentar con ellas en el corto plazo.
Muy bien, este vídeo pretendía clarificar algunas cosas de por qué pasaba lo que pasaba aquí, ¿vale? Yo tengo como la unión de dos funciones, la función x al cuadrado y la función 1 partido x, que en este caso no se enganchan bien, en el otro dibujo se enganchaban perfectamente y no había ningún problema. En este punto no se enganchan bien, una acaba a una altura, la otra empieza a otra altura, eso se llama discontinuidad, ahí se produce una discontinuidad, hay un problema de límites, en 0 también hay una discontinuidad, ¿vale? Allí donde las gráficas se rompan, piensa que vamos a tener una discontinuidad. Para adelantarte este tipo de cosas es por lo que hago los dibujos y por lo que, digamos, me meto en cosas que van más allá de la pregunta del ejercicio. Vale, vamos a hacer más ejemplos, más ejercicios con funciones definidas a trozos.